Bueno, por supuesto tenemos mucho más. En la economía, Willy, ¿qué pasa con lo que sigue? Porque ahora hay un informe que Guzmán va a presentar supuestamente a la oposición. Veremos si la reunión es la semana que viene o no. Veremos cómo termina esto. Pero antes hablamos con Carola Suárez porque entiendo que terminó la reunión en La Rosada y después Willy Laborda la amplía. Primero Willy, entonces. Bueno, terminó la reunión de gobernadores, prácticamente hablaron casi todos los mandatarios provinciales presentes, muchos alineados con el discurso antifondo de Martín Guzmán. El más extremo en ese sentido fue Alberto Rodríguez Sá de San Luis, pidiendo directamente iniciar las demandas legales, que ya están iniciadas, de hecho, aquí en Argentina, contra los que firmaron el fondo, realmente algo muy disparatado, y llevarlo al Tribunal de la Haya. Elucubró algo parecido a eso. Alberto Rodríguez Sá también propuso hacer un plebiscito, Rodríguez Sá, respecto de si hay que pagar o no al Fondo Monetario Internacional. Eso fue casi, te diría, el ala extrema. Claro, el ala extrema dentro histórica, de los además, gobernadores. ¿no? Después hubo posturas un poco más prudentes, si querés, como la de Omar Gutiérrez de Neuquén. Quizás también algo. Hubo prudencia en la reunión. Ahora Carola Suárez nos va a contar, porque está en Casa Rosada. Sí. Algo de prudencia, pero seguramente Carola Suárez, Suárez va a tener mejor información al respecto. De todas maneras, te diría que lo que queda claro detrás de esta presentación de Martín Guzmán es que sencillamente estamos lejísimos de un acuerdo. ¿Es así? Y estamos cerquísima de un vencimiento impagable para la Argentina por la escasa, sostén de reservas que tiene el Banco Central a fines de marzo. La fecha me canso de repetirla, pero es el 22 de marzo, 2.800 millones de dólares. Así que esa es la situación hoy, digamos, difícil que se enfrenta el gobierno puntualmente. Willy, yo te vengo siguiendo porque vos lo de la filmina lo adelantaste antes de que en otros medios se conociera la manera en que Guzmán se iba a presentar hoy en la reunión. Ahora, también sos muy enfático con esto de la lejanía, no sé si cada vez mayor, pero evidentemente una brecha entre lo que el gobierno argentino plantea y lo que el Fondo Monetario Internacional está diciendo. Muy lejos, con una distancia que para vos desemboca casi inexorablemente en el default. Claro, lamentablemente todo indica que se está yendo hacia ese camino. Si vos escuchabas atentamente los discursos hoy de los mandatarios provinciales y también el del propio Alberto Fernández y también desde ya el del ministro de Economía Martín Guzmán, cuando ves que están tan lejos en una suerte de sendero fiscal hacia el equilibrio de las cuentas públicas, creo que en la presentación Martín Guzmán habló de ir hacia un equilibrio fiscal recién para el 2028. ¿2028? 2028, Bueno. De que ya estamos con un ministro cuyas proyecciones económicas... Hacía tiempo que no escuchaba una proyección económica de 6 años. Sí, entonces, digamos, estamos en presencia encima de un ministro de Economía que no tiene mucha credibilidad en función a las proyecciones, ¿no?, que también realiza. Diste en una palabra clave. Me parece que la palabra credibilidad es el gran problema de la Argentina, porque si la economía es una ciencia basada en expectativas y la Argentina no puede representar expectativas ciertas por la poca credibilidad, estamos en problema. Gustavo Segre tiene información porque es economista, aunque en general aparece hablando de otros temas. Se lo vamos a preguntar, pero hay un tuit de Patricia Bullrich que queremos contarles, porque no anunciaron nada, dijo directamente Patricia Bullrich. El diálogo es con la verdad sobre la mesa, el relato no va más. Miren alrededor, dice Bullrich. Pobreza, recesión, inflación, estado inútil, insostenible y con servicios pésimos. Pero al país lo descubrieron en 2015 y el plan no apareció. Cambien, el deterioro aumenta. Bueno, Bullrich se sabe que tiene un tono y una manera, pero en este caso con palabras muy duras. Sí, ahora una reflexión, me parece que vale la pena. El FMI no consigue que el gobierno entienda, tal vez porque no puede, tal vez porque no quiere, tal vez porque no sabe,
que la base fundamental es llegar al equilibrio fiscal. Y este equilibrio fiscal es lo que todos nosotros hacemos con nuestras economías familiares, las empresas hacen lo mismo y el país no puede estar ajeno a esa búsqueda de gastar menos de lo que se recauda. Y ahí la observación sería, los gobernadores participan, escuchan, miran las filminas, pero nadie puede levantar la mano y decir, señores, yo en mi provincia busco o tengo ese famoso superávit fiscal. Porque Hugo, Willy, recordemos que la única manera de pagar una deuda es cuando entre lo que recibís y lo que gastás sobra algo. Y el gobierno lo que le dice al Fondo Monetario es, no puedo bajar el gasto, solo voy a buscar el equilibrio en el 2028 y para cualquier acreedor eso es puro piripipí. Willy. Sí, claramente es así. Te diría que en realidad lo que tienes que hacer con este tipo de deudas, que siempre se hace, es ir renovándolas, ir pagándolas de a poco. El programa, el objetivo siempre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es muy simple, que vuelvas al mercado de crédito internacional, que vayas cancelando la deuda que obtenés con el mercado Sí. internacional y ahí le pagás al fondo, vas reduciendo, vas creciendo. Entonces es simple todo esto. De Claro. hecho, digamos, Argentina no es el único país que tiene acuerdos con el fondo. Ecuador hizo un acuerdo con el fondo hace 8 meses aproximadamente y hoy el riesgo país de Ecuador es la mitad de Argentina, ¿entendés? Expliquémosle a la gente, porque se habla del default, como se habla del riesgo país, y a veces no está tan claro en el sentido del diario vivir o de lo cotidiano para la sociedad civil. ¿Qué significa que la Argentina en materia económica entre en default si es que esto ocurriera, pensando en que cada vez parece que el acuerdo está más lejos, ¿no? El único que advirtió en la reunión que acaba de terminar en el Museo Bicentenario, en Casa de Gobierno, sobre las consecuencias de un default con el Fondo Monetario fue el gobernador Omar Gutiérrez, una provincia petrolera de Neuquén, que dijo, muchachos, miren que si no pagamos al Fondo Monetario o entramos en default, mi provincia va a sufrir en materia de inversiones, en materia de tasa de interés, en materia de empleo, etcétera, etcétera. Es decir que, digamos, a ese me refería el ala prudente, si querés, claro, de los que estaban sentados hoy en el Museo del Bicentenario, ahí delante de Alberto Fernández y Martín Guzmán. Pero en definitiva es eso, digamos, vos te dejás, primero entras en default con el fondo, eso te arrastra al default con el Club de País, que son los países acreedores que te prestaron plata directamente. Claro. Y todo eso te arrastra a que los bancos de aquellos países que generalmente te prestan a la Argentina o a las empresas en Argentina, como Fomento, que hay varios bancos de fomento que tienen países como en Europa o en Estados Unidos, te dejan automáticamente de prestar a las empresas argentinas. Tiene un costo que se va a traducir en mayor presión cambiaria, en menor actividad económica, en menor, digamos, más ruido entre las empresas y obviamente freno de inversiones, ¿no? Y que nadie nos vuelva a prestar nada, ¿no? Claro, porque cierra el mercado es el otro, financiero. El otro tema. Es que hoy ya no te prestan, digamos, ¿no? Hoy a la Y Argentina cuando ya no le prestan. el 30% de todo lo que circula en el mundo está con tasa real negativa. Claro. O sea, es el momento de acordar, pero la Argentina no puede acordar. Hablamos con Carola Suárez, está en Casa Rosada. ¿Terminó la reunión, Carola? Exactamente, hubo una reunión que duró más de 3 horas. Recordemos que fue convocada precisamente por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con los gobernadores de distintos... Claro. Estar aquí presentes. Ahí está. Y mandaron diferentes representantes. Una reunión que, como les decía recién, duró más de 3 horas. Una reunión muy técnica donde el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, dio detalles de cómo va a ser la negociación con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda. Hay mucho movimiento aquí en Casa Rosada, gobernadores que ahora, a diferencia de el ingreso que lo hicieron cerca de las 5 de la tarde, están ingresando los autos dentro de lo que es Casa Rosada y eligen subirse directamente a los autos y salir por la otra puerta. Claro, hay mucha prensa aquí presente, queremos saber cuál es la percepción de los gobernadores o de los referentes que fueron enviados aquí y que participaron de la reunión. El propio, obviamente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de diferentes provincias. El que no se hizo presente, recordemos, fue Horacio Rodríguez Larreta, y de hecho
por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron ni siquiera enviar a un representante. Así que estamos aquí muy expectantes para saber si podemos tener la palabra entonces de alguno de los participantes de esta reunión. Se especula que pueda hablar el presidente, que hasta ahora no ha aparecido con ningún discurso oficial, o el ministro de Economía, o el propio Axel Kicillof, que fue a dar alguna declaración, además de los gobernadores, Carola. El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó en helicóptero y está ya el helicóptero aquí posicionado nuevamente. Entendemos que no va a hablar, quizás sí lo haga alguno de los gobernadores, y yo entiendo que el presidente de la Nación no va a hablar posterior a esto, salvo que pueda llegar a hacer alguna declaración mañana o en el transcurso de los días, teniendo también obviamente la percepción de que fue entonces el resultado, de cuál fue el resultado entonces de la reunión con los gobernadores. Recordemos que fue una reunión convocada precisamente por el presidente de la Nación. Obviamente, claro. No, en general el propio presidente no se acerca, digamos, a hablar aquí con la prensa. Sí, quizá puede hacer alguna declaración a posteriori en el transcurso de los días siguientes. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque los titulares de las próximas horas van a estar llenos de versiones diferentes, incluso cruzadas y tal vez encontradas del resultado de esta reunión, que es importantísima, porque tal vez sea lo que el gobierno está buscando. Primero la foto, el acuerdo con la oposición, y después ver si efectivamente eso le sirve para un posible contrato con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué se dice ahí del resultado de esta reunión? ¿Cómo el gobierno lo analiza? ¿Como algo positivo o con muchas dudas, teniendo en cuenta que un gran sector de la oposición no estuvo presente? Seguramente adhiero con vos a lo que manifestás, Hugo. Seguramente el análisis, digamos, específicamente de lo que fue esta reunión se conozca y se dé a conocer en los días siguientes. Obviamente los diferentes gobernadores sentaron su posición. Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, por ejemplo, dijo, bueno, no miremos para atrás, porque hacía referencia a también el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se manifestó de manera muy tajante con respecto a que la deuda se adquirió en el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, la gobernadora dijo, eso ya está, miremos de aquí para adelante. Claro. Dio un discurso también y sentó una posición respecto de qué es lo que se tiene que hacer con esta negociación para poder pagar la deuda, para que se consiga el financiamiento correspondiente, porque obviamente si se tiene que pagar lo que el Fondo Monetario indica, no darían los números, ¿no?, a lo que tiene que ver difícil con la economía de nuestro país. Entonces, está bastante difícil. Se hablaron de números muy puntuales en lo que tiene que ver para el pago del 2022 y del 2023. Así que, obviamente, como vos decís, Hugo, los análisis de lo que es el resultado específico de esta reunión seguramente se darán a conocer en los próximos días. Carola, me quedo con ese dato. No darían los números, viste, en condicional, pero es una sospecha. Gracias, volvemos con vos en cualquier momento. Willy, no darían los números. ¿Y cuál es para vos el titular después de esta reunión? Por supuesto, cada sector lo va a interpretar de manera distinta, pero ¿cuál es la cercanía o el objeto más cercano a la verdad para titular? Claramente la confesión de Martín Guzmán de que está lejos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La frase a destacar ahí en ese sentido, que lo fiscal, si querés, están lejos, no hay acuerdo. Ajá. Casi te diría que es el eje central del acuerdo. Él propone encima, lo repito, equilibrio fiscal recién para el 2028. Sí. Aparte te van mintiendo, porque ¿te acordás cuando mandaron la misión técnica en la primera quincena de diciembre, que fueron funcionarios de Economía y funcionarios del Banco Central a Washington, y dijeron que tras esa serie de reuniones hubo avances concretos en la definición de números? Acá no hay discurso que valga. Y ahora te aparece Martín Guzmán diciendo que no hay acuerdo en lo fiscal. Digo, las expectativas, que por un lado están en crisis porque el discurso está en crisis, también, digamos, revelan que los datos no acuerdan con lo que ellos cuentan. Para vos, Gustavo, que también sos economista, ¿cuál es el título después de esta reunión? Yo te diría que la última filmina de Guzmán debería decir: debemos, no lo negamos, pagaremos cuando podamos. Con rima y todo. Sí. Claro, está casi un haiku. ¿Cómo es? Repetilo. Debemos, no lo negamos. Ahí hay una coma, ¿no? Sí. Pagaremos cuando podamos. Otra coma para entender los dos conceptos. Claro, si cambias la coma del lugar es debemos, no,
coma, Lo negamos, claro. Es una picardía. Interesante la mirada. Ahora vamos a volver al tema pandemia. Claro, es que preocupa, no solo en la Argentina, en donde la variante Omicron